reacciona, porque no quiere. Bueno, y si es posible, pues enciendan sus cámaras y pues, me parece ya estoy grabando. Muy buenos días. Espero que todas se encuentren muy bien en este 3 de febrero. Pues ya empieza febrero, o empezó febrero comiéndose sus días y pues es un mes corto a pesar de que pues es un año bisiesto y tiene 29 días, ¿no? Bien. Eh, el tema para hoy me gustaría hablar un poco de los orígenes de la literatura. ¿No se escucha? Bueno, dice, ¿quién dice? Ahí enviaron un mensaje que no se escucha. Sí me escuchan, ¿verdad? Saúl, ¿bien? Se escucha Buenos bien. días, yo sí lo escucho. Bien, dicen que sí se escucha. Bien, pues les decía que me gustaría hablar un poco de los orígenes de la literatura. Les quería compartir una presentación, pero bueno, ya después se las mando por la plataforma. Y bueno, el término literatura, pues digamos que es más extraño de lo que parece, porque proviene de la palabra latina literae, que significa letras. Y digamos que si pensamos en ese origen, pues nos podría parecer que usamos el lenguaje para expresarnos desde el momento mismo de la invención de la escritura que tuvo pues en algún momento del periodo neolítico, pues ya hace casi 10,000 años, ¿no? Pero pues no, en realidad no es así y de hecho tenemos literatura desde antes que existiera la escritura. Y esto es muy importante, ayer hablábamos un poco de esto, la literatura existe desde antes que existiera la escritura, eh, pues desde el pasado más remoto de la humanidad, antes, pues digamos, de todo registro, cuando no teníamos, pues únicamente la palabra, cuando teníamos, perdón, únicamente la palabra hablada para comunicar, pues lo que sucedía y la memoria, pues iba almacenándolo todo y lo iba preservando, ¿no? Y pues desde entonces, pues nos estamos inventando y contando historias. Y esto, quizá la pregunta que salta aquí es cómo lo sabemos. Pues aunque no haya registros precisos con nombres y fechas de ese tiempo, sí nos quedan pues incontables evidencias y entre ellas justamente están todas las historias orales que llegan a nuestra época desde entonces y están todas las que ahora llamamos historias populares o los relatos folclóricos, leyendas, los cuentos de hadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre ellas, pues hay narraciones breves, como Caperucita Roja o La Cenicienta, o las historias árabes más famosas que conocemos, que son las historias de las Mil y Una Noches, o pues ya hablando de las historias mexicanas, pues está la historia del tío Coyote y el tío Conejo, así como otras quizá que son más extensas, por ejemplo, pues están los poemas épicos como la Ilíada o la Odisea o el Majarata, ¿no? Y de los hindúes, o bien hay historias de origen del mundo, ¿no? Como el famosísimo Popol Vuh, o narraciones que se contaron durante siglos y a veces pues durante miles de años, ¿no? Digamos que antes de que hubiera modo de ponerlas escrito, de ponerlas en las palabras, en escritos. Y bueno, a Homero le agradecemos mucho que haya puesto la historia de la Ilíada y la Odisea. Bueno, ya en la actualidad se discute si en verdad existió Homero, pero sabemos o nos han enseñado que Homero fue el que pues se puso a recabar todo eso que se cantaba, todas esas historias orales,
y le quedaron pues libros enormes, dividido en cantos, etcétera, ¿no? Y gracias a eso, pues sabemos la cólera de Aquiles, que de eso trata la Ilíada, de la cólera de Aquiles, porque igual mataron a su gran amigo y él decide entrar a la guerra de Troya, ¿no? Porque no, ya había decidido no entrar, pero cuando matan a su gran amigo, decide entrarle, pues ya vemos ahí todo el enojo de Aquiles y todo lo que es capaz de hacer, de pasear al príncipe Héctor muerto por toda Troya, amarrado del carro, digamos, que traía en ese momento, y esa humillación para el rey Priamo, y bueno, etcétera. Todo eso, la Ilíada, pues de eso trata, de la cólera de Aquiles, y de la Odisea, pues el viaje, ¿no? El viaje que hace Ulises, ¿no? Los 10 años que tarda para llegar a Troya y los 10 años que tarda en regresar a su casa y todo lo que le sucede, que son historias sorprendentes, ¿no? Lo mismo le agradecemos a Platón que haya puesto en papel los diálogos, las enseñanzas de Sócrates, porque si no todo eso se hubiera perdido. Al yerno incluso de Mahoma también se le agradece que haya puesto pues, en los omóplatos de los camellos todas las enseñanzas de Mahoma, porque si su yerno no las hubiera puesto, también se hubieran perdido, ¿no? Pero bueno, todas esas narraciones pues se han contado durante siglos, durante miles de años, y afortunadamente hubo quien tuvo la idea de ponerlas en papel antes. Primero hablarlas, primero fueron historias orales y luego estuvieron ya en el papel, ¿no? Por eso nos llegan después de tantos siglos a nosotros. Bueno, y en ese momento, digamos, cuando se inventó la escritura, pues la humanidad tuvo a su disposición eh, una herramienta que fue valiosísima y que le sirvió, digamos, como una extensión de su propia memoria, y además de transcribir todos sus conocimientos, todos sus hechos históricos y todos los sucesos incontables pues de la vida cotidiana. Vale leer, por ejemplo, los 9 libros de la historia de Heródoto, que pues ahí vemos las guerras que hubo entre los griegos y los persas, que me parece a mí muy interesante, pero también en Heródoto encontramos cosas de la vida cotidiana de la antigua Grecia, ¿no? De todos los pueblos, de todas las culturas, incluso del mundo, que ya después también comenzaron a plasmar sus historias, sus canciones, sus reflexiones sobre lo habitual y lo más trascendente de su cultura, ¿no? Bien, y ahora pues esos sucesos del lenguaje están, pues digamos que fuertemente ligados a la escritura, y por eso digamos el mismo nombre que le damos a la palabra literatura, o digamos que con todo esto los enlaza con ella, con la raíz latina, ¿no? Pero aún si volviéramos a los tiempos previos a la escritura, sí digamos que si eso pudiera suceder, de todas formas, pues seguiríamos necesitando el lenguaje para entendernos y para explicarnos, ¿sí? Seguiríamos pues creando literatura, aunque le diéramos otro nombre, y pues seguiría, digamos que habiendo narradores, ¿no? Contadores de historias, y pues seguiría existiendo la narrativa, que la narrativa pues es ese conjunto de las historias que tenemos, ¿no? Ahora, eh, a lo largo del taller utilizaremos varias historias como ejemplos, y todas esas historias tienen en común que los podemos llamar cuentos, ¿sí? A veces se tiene la idea de que el cuento es una historia para niños, pero pues esto no es necesariamente cierto.
digamos que la característica del cuento, de hecho, pues es la brevedad, ¿sí? Y el cuento sería simplemente, digamos que un tipo particular de narración que, como dice las escuelas y los textos especializados sobre la teoría del cuento, se caracteriza por su brevedad, por tener pocos personajes y por tratar un solo asunto o una sola anécdota, ¿sí? Y bien, pues el cuento eh, es un género narrativo particular, un tipo de historia que se define a partir de sus características, ¿no? Por ejemplo, suele ser fácil diferenciar un cuento de una novela que por lo general pues, se reconoce por ser de más larga extensión al cuento y tener muchos personajes. Ayer Saúl hablaba de Guerra y Paz. Ustedes leen Guerra y Paz y hay pues un sinnúmero de personajes. Si leyeran, por ejemplo, a Stendhal, La Cartuja de Parma, ¿sí? Esa novela, digamos que es una novela histórica. Stendhal nada más escribió dos novelas. Casi la mayoría de sus libros son, pues, libros de viajes, pero si leyeran ustedes La Cartuja de Parma, se darían cuenta que es un retrato muy fiel, ¿sí? De lo que fue la Revolución Francesa, ¿sí? Y eso, porque incluso hasta Napoleón aparece como personaje en la Cartuja de Parma, ¿no? Y un Napoleón muy joven, el Napoleón que apenas empezaba, a ser grande, eh, ahí está retratado muy bien, o lo retrató muy bien, Stendhal, que también pertenece al realismo, ¿sí? Stendhal fue un realista. Las dos novelas que escribió es con tinte, pues histórico de esa época, en Francia, ¿no? Entonces, pues es fácil, digamos, que reconocer las diferencias que existe entre el cuento y la novela, por tener la novela esa larga extensión. Guerra y Paz es una novela muy gorda, La Cartuja de Parma, también. Ana Karenina es una novela muy gorda, Los Miserables, El Conde de Montecristo, etcétera, etcétera, son novelas de muy larga, extensión, ¿no? Tienen muchos personajes, se tratan muchos asuntos, muchas anécdotas, pero bueno, ese ya es otro género. Y hablando del cuento, pues el cuento es probablemente el más antiguo de los géneros narrativos, ¿sí? Y esto sí lo subrayo. El cuento es el más antiguo de los géneros narrativos porque no solo se remonta a los tiempos anteriores de la escritura, sino que sus características pues sugieren también ese mismo origen antiguo, ¿sí? Una historia breve, pues es más fácil de memorizar. Les quería, o les quiero más bien compartir un cuento sumerio que se llama Tarea Escolar, que ese cuento no está en internet, no está en la red. Yo lo tengo gracias a un libro que compiló Juan José Arriola, que no sé si se pueda conseguir ese libro. Ya lo tenía en PDF y todo para compartirlo, pero bueno, la computadora no reacciona, pero de todas maneras queda pendiente que les comparta ese texto, ese cuento, que es un cuento muy chiquito, que se llama así Tarea Escolar. Y se van a sorprender porque pues después de tantos años la escuela sigue siendo la misma y seguimos hasta enseñando casi igual, ¿no? Digamos que no se ha modernizado mucho, desde esa época. Y bueno, pues hasta la Edad Media, los salones que hay en las escuelas actualmente, pues son al estilo de la Edad Media, ¿no? Todavía incluso algunas escuelas públicas, bueno, en el caso la mía, que estoy en una escuela, pública, pues todavía se conserva la tarima donde está arriba el escritorio, donde está el profesor casi como el centro, que en la actualidad sabemos que el maestro ya no es el centro del proceso educativo.
en otras épocas sí lo fue. En la actualidad, el centro del proceso educativo es el alumno, ¿no? Y gracias a eso, pues ya uno reconoce o tiene que reconocer las emociones de los alumnos, hacerlos partícipes y conscientes de su proceso educativo, que eso, pues todavía a mis 41 años, cuando iba en la primaria, eso no era así. El maestro era el centro y el maestro era casi una especie de Dios, y si lo decía el maestro, era la verdad, y el maestro, pues a mí todavía me jalaron las orejas en la escuela, y el coscorrón, etcétera, y eso pues ahora es impensable, ¿no? Pero por ese poder, por esa jerarquía que tenía el maestro en otro tiempo, que venía casi casi desde la Edad Media, ¿no? Pero bueno, después queda pendiente que les comparta ese microcuento que se llama Tarea Escolar, que es un cuento sumerio. Y pues de ese estilo eran los cuentos, ¿no? Porque eran historias, repito, breves para memorizar, para luego repetir, que una larga historia, ¿no? Que es más complejo memorizarla. Y digamos que para quien escuchaba la historia sin leerla, pues era la única alternativa antes de la invención de la escritura, por supuesto, ¿no? Y era más fácil de seguirla también por los pocos personajes y la poca serie de sucesos, ¿no? Y en la actualidad, pues se siguen escribiendo cuentos, aunque cabe decirlo, ustedes que pretenden ser escritores, lo que vende hoy en día es la novela. Estamos en la época de la novela. Si vean nada más las novelas, eh, pues no quiero decir que sean malas o buenas. Por ejemplo, Bajo la misma estrella o Crepúsculo, etcétera, todas esas novelas, el éxito que han tenido y cómo se han vendido, ¿sí? Que un libro de cuentos, ¿no? Y en realidad, ojalá entre ustedes haya un escritor de cuentos para salvar el género, porque sí está un poco en crisis, ¿sí? Ya los grandes cuentistas como Carlos Fuentes, como Borges, como Gabriel García Márquez, como ¿quién más el mismo Arriola, es Cortázar, etcétera, etcétera, grandes cuentistas? Pues ahorita no hay, ahorita yo no les puedo decir, hay un gran escritor de cuento, ¿sí? En realidad no lo hay, ¿sí? Que escribe el cuento a la majestuosidad que lo escribió Borges o que lo escribió el mismo Edgar Allan Poe o Anton Chekhov, etcétera, en Rusia, que ellos son los padres del cuento moderno, Edgar Allan Poe, Chekhov, Maupassant, etcétera, etcétera, Horacio Quiroga, ¿no? Pero en el siglo XX, digamos que en la primera mitad del siglo XX sí tuvimos grandes cuentistas, ¿no? Carlos Fuentes, repito, Gabriel García Márquez, que tiene muchos, muchos cuentos, Arriola, y hablando aquí de nuestro país, ¿no? Pero ahorita en siglo XXI, en los primeros 24 años del siglo XXI, no hay la marca para un escritor que digamos ese es un escritor de cuento como lo hubo en el siglo XX, ¿no? Ahorita sí no lo hay, por eso les digo, hay una crisis de cuentistas, y bueno, no se diga de poetas, ¿no? Si ustedes escriben un libro de poetas, pues incluso hasta tendrían que pagar ustedes la edición, y pues para que los lean, pues regalarlo a sus conocidos, porque la poesía tampoco hoy en día vende, a pesar de que pues es también el otro género que ha superado el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues sí hay gente que se dedica totalmente a la poesía, ¿no? Ahorita se me ocurre una poeta mexicana que me gusta mucho que se llama Alicia García Bergua, Coral Bracho, ¿no? Que son maestras que sí
se dedican nada más a la poesía, sin escribir otra cosa, narrativa, etcétera, etcétera. Bergua por Albracho, aquí en nuestro país, Andrea Muriel, y otros poetas que andan por ahí. Pero digamos que sus libros de poesía que se publican, pues nada más se leen entre pocos que tienen el afín a la poesía y entre los amigos del poeta, ¿no? Así, y grandes poetas eh, famosos, ¿no? Como Octavio Paz, como Enrique González Martínez, ¿no? Que tenían gran fama y eran por antonomasia los poetas, pues en realidad no tenemos tampoco, ¿no? Pero si nos vamos a la novela o al ensayo, por ejemplo, pues sí hay mucha gente que podemos decir el novelista, bueno, José Agustín, que se murió hace 15 días, pues era un novelista, ¿no? Y ahí están los libros de José Agustín que ayer se me olvidó mencionarlo, pero sí convendría que también, ¿alguien ha leído a José Agustín? Bueno, lean por favor a José Agustín, se murió la semana pasada, empiecen por leer La tumba, ¿sí? Que La tumba es un libro que lo marca uno mucho, ¿sí? O De perfil. Empiecen por leer La tumba o De perfil de José Agustín, se los juro que les van a encantar esos dos libros. Sí, y bueno, José Agustín se murió hace 15 días, y pues él sí tenía de ser el novelista, y aparte un novelista que creó un nuevo género en los años 70, que fue la literatura de la onda, ¿no? Que la literatura de la onda la bautizó así una de las máximas académicas mexicanas en cuestión de literatura, que es Margot Glantz, que apenas el 28 de enero cumplió 94 años, ¿no? Margot Glantz, que también es una escritora, mexicana muy importante, porque además de ser escritora, es una de las académicas más importantes de la literatura en nuestro país, ¿no? Pero, bueno, entonces, pues espero, ya para terminar con esta idea, que sí entre ustedes haya un cuentista o un poeta para salvar estos cuentos que en la actualidad están un poco en crisis porque estamos en la época de la novela. Y esto no nada más de ahorita, sino desde que la novela surgió como género, ¿sí? En la Edad Media con Chrétien de Troyes y las novelas de caballería, que son muy interesantes. Las novelas artúricas, por ejemplo, que hablan sobre el rey Arturo, valen mucho que se lean, que se le conozca esa literatura. Y pues desde ahí la novela pues ha ido creciendo, se ha ido mejorando, se han inventado otros géneros de novela. Yo, por ejemplo, a los alumnos raros eh, que tengo en la secundaria, y digo a raros porque traen su libro ahí, se ponen a leer, pero de verdad son raros los que hacen eso, pues ya no traen literatura o novelas, eh, pues está, y no sé si ya está caracterizada como el género de novela homosexual, porque ya hay mucha novela con esos temas, con muchas historias, incluso novelas gráficas que tratan ya pues la historia va entre dos mujeres y dos hombres, ¿no? O que son homosexuales, y sobre eso va, ¿no? Y a los pocos muchachos que veo que leen ese tipo de historias o tienen esos tipos de libros. Yo creo que más adelante algún teórico de la literatura va a nombrar a ese nuevo género, pues no sé qué nombre le vaya a poner, pero sí va a ser un nuevo género, ¿no? Hay una escritora muy importante que se murió en la pandemia que se llama Silvia Molloy,
Silvia Molloy, pues es una de las primeras en escribir literatura lésbica, ¿sí? En los años 60, pero fue Silvia Molloy muy censurada, muy criticada, etcétera. E, e incluso tiene novelas donde, pues entre líneas, se lee el lesbianismo que hay, no está ahí plasmado totalmente, como lo hay en las nuevas novelas, que están leyendo los jóvenes, ¿no? O los pocos jóvenes que yo alcanzo a reconocer en mi escuela, leen ese tipo de literatura, ¿no? Hay un muchacho mexicano que, fíjense, tiene como 24, 25 años, que se llama Alberto Villarreal, este, que ya tiene fama internacional y ya tiene escritas como 8 novelas, pero son filas enormes para ir a escucharlo, para ir a que firme un libro, ¿no? Yo no compré una novela de él, creo que fue la primera, no la leía y se quedó en el escritorio, y pues ya saben, los libros son una especie de conejos, se reproducen y se reproducen, empezando hasta con un libro, ¿no? De verdad, yo cuando empecé a formar pues, los libros que tengo aquí, pues empecé con uno, pero se han reproducido muchísimo, y ahora aquí este departamento donde vivo, pues sí está lleno de libros, porque mi esposa también, por ejemplo, lee mucho, y ahora mi hijo también, pues ahí tiene el gusto por los libros, porque sí es cierto que la lectura, cuando se tiene, se da más porque se aprendió en la infancia por imitación. Ya después cuesta un poco trabajo hacerse lector, pero volviendo a la reproducción de libros, si ustedes compran un libro, ese libro se va a reproducir al poco tiempo, ¿no? Y ya cuando vean, ese libro arriba va a tener 10 libros encima, y así se van haciendo montañas y montañas, de libros. Bueno, perdonen por esta digresión. Lean por favor a José Agustín, ¿no? Vuelvo a eso. Vale la pena que lean La tumba y lean De perfil, que son 2 novelas muy importantes en la historia de la literatura mexicana. Y si les gusta la historia, lean Las tragicomedia mexicana de José Agustín, que está narrada ahí partes de la historia, muy interesante, ¿no? Lo hace pues a manera de comedia, ¿sí? Narra hechos históricos a manera de comedia. Ahí nos vamos a enterar, por ejemplo, cuando había los primeros Cadillacs que circulaban aquí en la Ciudad de México, o cuando nació el Mambo, y veíamos al rey del mambo, Pérez Prado, paseándose por la Ciudad de México, en su Cadillac, bien folclórico, bien exótico. Todo ese tipo de cosas lo cuenta José Agustín en la tragicomedia mexicana. Entonces busque también la tragicomedia mexicana de José Agustín. Bien, por último, pues en muchas ocasiones se usa la palabra subgénero para hablar de variedades o clasificaciones más precisas dentro de un género determinado. Por ejemplo, la novela tiene muchos subgéneros diferentes. Ahí nada más hay que ver las novelas de amor de Jane Austen, ¿no? Del siglo XIX, pero hay novela policíaca. Y ahorita me estoy acordando de una novela policíaca que bueno, están las de Agatha Christie, por supuesto, las de Sherlock Holmes también, pero hay una novela de un escritor brasilero, muy bonita, que a mí me gustó mucho, que se llama Yo, y fíjense, tiene un título hasta muy bonito: Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios. Así se llama la novela. Si pueden, googleenla, y si está gratis, descárguenla y empiecen a leerla. Es una novela policíaca, y repito el título: Yo recibiría
las peores noticias de tus lindos labios. Y bueno, está la novela histórica, que la novela histórica, pues vale la pena leer a Martín Luis Guzmán, escritor mexicano, a Ibargüengoitia, ¿no? A Jorge Ibargüengoitia, por lo menos de Jorge Ibargüengoitia, pues hay que leer Los Relámpagos de Agosto, que es una novela muy chiquita, o Los Pasos de López, que es la mejor biografía que yo he leído de, de Miguel Hidalgo, que ahí está retratado Miguel Hidalgo, pues como, digamos que como era Miguel Hidalgo, ¿no? Al curita que le gustaba la bebida, que le gustaba el juego, que le gustaban pues las mujeres también, que le gustaba la fiesta y todo eso, ahí lo hace un retrato Ibargüengoitia muy bien de Miguel Hidalgo y se burla de la Virgen de Guadalupe, le llama ahí como personaje en Los Pasos de López, le llama la Prieta y etcétera, etcétera, ¿no? Pero está la novela histórica, aquí en nuestro país, pues está Ibargüengoitia, está Martín Luis Guzmán, eh, la, a Martín Luis Guzmán es más serio que Ibargüengoitia, pero pues sí vale la pena porque también Martín Luis Guzmán en la novela histórica pues nos retrata muy bien sobre todo aquellos años, ejemplo del Maximato, a Plutarco Elías Calles, esos momentos y incluso más atrás a Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, bueno, está la novela de terror y las novelas de amor, las novelas de desamor, la novela gráfica ya hoy en día, que es un género, pues nuevo, un género contemporáneo a nosotros, la novela gráfica, ¿sí? Y bueno, pues todos esos géneros se distinguen porque sin dejar de ser novelas, pues tratan diferentes temas, tienen diferentes tipos de personajes o de sucesos, etcétera, ¿no? Bien, eh, un ejemplo de lo que sucede en el paso de la literatura oral a la escrita está en una narración que quiero que leamos ahorita, ¿sí? Repito, cada sesión vamos a leer algo, que esta narración se contó durante siglos en Japón, durante muchos siglos solamente fue oral esta historia en Japón y luego fue transcrita y pues ya más adelante traducida a un sinfín de lenguas, este, con gran variantes, porque recuerden que, por ejemplo, la Cenicienta, yo conozco por lo menos más de 50 versiones de la Cenicienta, de la Caperucita Roja también conozco pues más de 60 quizá versiones de Caperucita Roja y la versión que más me gusta de Caperucita Roja es la que se llama Si esto es la vida, yo quiero ser Caperucita Roja, ¿no? Y ahí ponen a Caperucita Roja pues como una libertina, pues que hasta tenía amoríos con el lobo feroz, etcétera, que ese es muy divertido ese cuento o esa versión de Caperucita Roja, pero sí hay un sinfín de versiones o de variantes, tanto de la Cenicienta, de Caperucita Roja, las que han llegado a nosotros más como las conocemos en Disney, ¿sí? O que Disney nos ha enseñado, es las de los hermanos Green, ¿no? Y eso adaptadas a niños, porque si leemos cómo es la Cenicienta en realidad o el cuento original de la Cenicienta en realidad, pues son textos muy sangrientos, ¿no? Y lo mismo con la Bella Durmiente, ¿no? Que sería bueno, repito, ustedes, lo dije ayer, tienen que buscar un cuento clásico, popular, folclórico, y de ahí elegir un personaje. Por eso es muy importante que tengan a la mano los libros bueno, en PDF que busquen las versiones de los hermanos Green o de Perrault y le vuelvan a leer esos cuentos, El Patito Feo o cuentos de Andersen, por ejemplo, La Cenicienta, que Disney, la versión de Disney, pues es con un final feliz, pero si ya leyeron el cuento de La Cenicienta original,
sabemos que no hay ningún final feliz y que incluso la Cenicienta desaparece, ¿no? Y el Patito Feo y la Cenicienta de los hermanos Green, el que es muy, pues, sangrienta incluso, ¿no? Y cuando se pongan a leer eso, tengan a la mano un libro de psicoanálisis que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿sí? Porque les va a dar elementos para analizar el cuento, ¿sí? No sé, se me ocurre, ahí se hacen preguntas de este tipo, a ver, ¿por qué? ¿Qué significa la sangre en La Bella Durmiente, en el cuento de la Bella Durmiente? ¿Sí? A ver, ustedes ya como adultos, ¿qué significa la sangre? Una muchacha de 16 años, ¿no? Que sangra, ¿sí? Que después tiene que llegar un cuate a besarla y casarse con ella, que tiene 16 años, ¿no? Y ese tipo de pregunta la responde ahí en ese libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas. ¿Qué significa? A ver, alguien que me diga qué significa la sangre. Eh, Considero que significa que estaba arreglando o Sí, probablemente perdió su virginidad o estaba embarazada y tenía que casarse o algo así. sí, Pues con la muy bien. mente que tenemos las personas de antaño, pues me imagino que eso es lo que querían plasmar, ¿no? Sí, exactamente. La sangre en la Bella Durmiente es eso, el primer periodo, ¿no? Pero eh, fíjense cómo en épocas pasadas, y esto si tienen abuelas o si tienen sus mamás, les pueden decir que el primer periodo casi se daba ya después de los 15 años, ¿sí? Y cómo ha cambiado o modificado el cuerpo de las mujeres, que en la actualidad, pues el primer periodo de las niñas se da ya entre los 9 y los 10 años, ¿sí? Y en esa época se daba hasta los 20, de los 15 a los 20 años. Entonces, la Bella Durmiente a los 16 años, pues fue su primer periodo. ¿Qué significa eso? Que ya estaba lista para casarse la muchacha, para encontrar a un príncipe que se casara con ella y todo lo que sigue, ¿no? Entonces, todos ese tipo de cosas nos los explica ahí muy bien Bruno Bettelwein, que es el autor del libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿sí? Y van a analizar Ricitos de Oro, Hansel y Gretel, la Cenicienta, la Bella Durmiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí tengan a la mano ahí ese libro de Bruno Bettelwein, que se llama así Psicoanálisis de los cuentos de hadas. ¿Quién dice, no, pero tengo mucho que procesar? Bueno, hasta aquí una pausa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es mucha información, ¿cómo ven? ¿Cómo la estás pasando, Roberto, hoy? No te escuchamos, Roberto. Bueno, Roberto, no, seguimos sin escucharte. Bueno, tú, Xochitl, ahorita que resuelva su problema, Roberto, ¿cómo la estás pasando? Pues sí, con mucha información, muy interesante de hecho, por eso de hecho me metí a este taller para aprender más sobre y entender más sobre lo de los cuentos, más que nada la literatura. Y sí es muy interesante todo lo que nos ha comentado hasta ahorita. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Saúl, ¿tú querías decir algo? Y estaba pensando lo que usted decía acerca de los arquetipos que salen de los personajes, ¿no? Cada personaje pues representa o simboliza algo o cada evento que nos describe el cuentista, el novelista, pues intenta representar algo o en la teoría de la literatura, la mimesis, ¿no? Intenta imitar algo, describir realidades o proyectar sus emociones, sus experiencias
pues cada escritor escribe desde su propio contexto, su propia vivencia, ¿no? Y busca plasmarlo a través de, pues, de las teorías de la literatura, ¿no? Lo verosímil o lo facsímil, ¿no? La copia exacta de la realidad o una imitación de la realidad, ¿no? Pues Sí, es lo ahorita que la pensaba eso. palabra mímesis, que es una palabra pues de literatura, te voy a recomendar a ti en especial que busques un libro que se llama así, Mímesis, porque te va a dar muchos elementos también teóricos, que es de Erich Auerbach. ¿Sí? No es un libro fácil, es de esos libros bastante complejos, pero tú que ya estás metido en la literatura te va a dar muchos más elementos, ¿sí? Es Erich Auerbach, el autor, y se llama así Mímesis. Ahí sí puedes, búscalo. Y bueno, también te voy a dar el trabajo a ti que desde donde estás en Cozumel, si no me equivoco, pues trates de hacer una revaloración de los cuentos clásicos y en la revista en la que estás, pues trates de reseñarlos, ¿no? Ya con los elementos teóricos que tienes y ya incluso desde el psicoanálisis, si echas un ojo al libro de Bruno Bettelwein, pues ya desde ahí los puedes reseñar para hacer y para promoverlos, ¿no? Entonces sí podría ser que hicieras una reseña de cada uno de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm o de Perrault, y ya teniendo a la mano eh, el libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas, pues puedas recomendarlos o hacer que la gente los lea, ¿vale? Pues gracias, Saúl. Bien, ¿alguien más, Michelle? ¿Algo que tengas que decir? ¿Cómo ves? ¿Ya no te has aburrido? No te escuchamos, Michelle. A ver si ya. Pues apenas, a ver, habla. Bueno, a mí me gusta mucho. Ya te habíamos escuchado y te dejamos de escuchar. Bueno, a ver ahí, Michelle, que resuelva su problema. ¿Alguien más que quiera comentar algo? De los que no tienen prendida su cámara, Dafne. ¿Tú no quieres decir algo, Dafne? Ah, pues la verdad sí se me hace muy interesante. Buenos días a todos. Buenos días. Pues son muchos libros, nunca he leído demasiados, menos de ese tipo de novelas, pero es un reto y pues vamos a ver qué pasa. Ok, muy bien, Dafne. Bueno, algo importante, no quiero que se espanten con tanta referencia o que tienen que leer todo lo que digo. Ustedes vayan tomando notas y ya con la calma del tiempo, pues van buscando las cosas, ¿no? O les van a ir llegando. Sí, recuerden que metiéndonos a los temas místicos, sí, la mente es muy poderosa. Y yo, si estoy pensando en eso, pues voy atrayendo las cosas, y eso sí es cierto, ¿no? A lo mejor les extrañe que yo diga esto, pero sí las cosas les van a ir llegando, nada más hay que traerlas ahí en la cabeza, ¿no? Entonces vayan ahí tomando notas y ya después, pues las cosas van a ir llegando, los libros les van a ir llegando, y para que se pongan a leer. Tengo una duda, ¿hasta qué día puedo entregar la tarea solicitada? Bueno, la biografía que le solicité, el texto de presentación, pues sí, hasta el viernes, si alguien quiere compartirlo, que esté ahí en el club de dudas. Y las dos actividades que están en la plataforma hasta el fin del taller. ¿Sale? Bueno. Bueno, les decía, un segundito, Saulo, ahorita te doy la palabra, que vamos a leer una narración
que se contó durante mucho tiempo en Japón y luego ha sido transcrita y traducida a muchas lenguas, ¿no? En incontables ocasiones. Este texto se llama La historia de Urashima, que es un cuento popular japonés anónimo, ¿sí? Y quiero compartirlo con ustedes, la historia de Urashima. Nada más que no puedo compartir pantalla, estoy en el celular, entonces, no sé si alguien que esté en una computadora pueda buscarlo, que busque la historia de Urashima y lo comparta. ¿Alguien está en alguna computadora? ¿No? Dice yo, ¿quién yo? No tengan miedo a prender sus micrófonos y hablen. Yo, profesor, buenos días a todos. En lo particular, empecé a leer en el taller pasado el libro que indicó de psicoanálisis y la verdad me dejó de boca abierta. Espero terminarlo Sí, para porque poder hacer el los cuento, porque detrás de la infancia. sí, te deja con un parámetro totalmente diferente. Pues qué bueno que lo dices, Linda. Sí, perdón, es que ando llevando a mis hijos a la escuela de inglés, por eso hoy no se veía mi cámara y venía yo escuchando y la verdad, maestro, sí, he anotado las referencias que nos ha dado, han sido muy, muy buenas, pero sí me deja así como, ¿y ahora qué más leo? Porque muchas veces te pierdes y no agarras uno en particular, pero ese libro de psicoanálisis lo empecé a leer y de hecho mis hijos les llamó la atención porque lo pude descargar en PDF y sí te deja así como que sorprendida porque muchos de los libros que usted nos ha comentado no es fácil encontrarlos. Por ejemplo, el de Gilgamesh también lo compré y lo encontré en una librería de segunda mano en el centro. Para el de psicoanálisis sí está muy recomendado porque entendemos que los cuentos no son para niños, son más para adultos, la verdad. Bueno, esos cuentos, Sí. porque recuerden que la infancia como la conocemos hoy en día, como concebimos la infancia hoy en día, eso es algo muy moderno, ¿sí? De cuidar a los niños y todo eso, eso es moderno. La infancia en la Edad Media y todavía hasta finales del siglo XX no existía. Sí, como la conocemos hoy en día. La infancia se acababa a los 3 años y a los 4 el niño ya tenía que estar en el feudo trabajando, y siendo adulto, ¿no? Etcétera. Entonces sí, y pues sí, llegaban los juglares a contar todas esas historias a los feudos y pues sí eran historias de cosas de adultos, ¿no? Entonces, sí, esos cuentos en especial, pues sí, están lejos de ser para niños, concebiendo la infancia como la conocemos ahora, porque en otras épocas la infancia pues, prácticamente no existía, se acababa a temprana edad, ¿no? Bueno, me decía Lozano G que él podía compartir el cuento, nada más que sea la versión de Ciudad Seba. Y vamos a darle una leída muy rápido. Sí, Lozano. El, ahí está. No, ese no, Lozano, que sea la historia de Urashima de Osamu Dazai. Ahí está, esa mira. Si puedes hacerle la letra un poquito más, la pantalla un poco más grande. Ahí está. Bueno, les pido que sean pacientes. El cuento está un poco largo, la historia está un poco largo, pero está muy interesante, ¿sale?
que sigan la lectura, que traten de concentrarse en la lectura. Voy a empezar a leer yo y después le pido a alguien que lea, ¿sale? Bien, la historia de Urashima Ozuma Dazai, que fue el traductor, no es el cuento de él, este es un cuento anónimo. Al parecer, Taro Urashima fue un personaje real que nació en un lugar llamado Mizunoe, en la provincia de Tango, que es el nombre que tenía la parte norte de la actual prefectura de Kioto. He oído decir que en una de esas frías aldeas de la costa norte de esa zona todavía existe un templo sintoísta dedicado a Taro. Personalmente nunca he visitado dicha región, pero por lo que he escuchado a otros se trata de una costa particularmente desolada y allí vivía nuestro Taro Urashima. Por supuesto, no es que viviera solo. Tiene un padre y una madre y dos hermanos menores, chico y chica, y además hay muchos sirvientes en la casa. En resumen, que se trataba del primogénito de una antigua familia de renombre en toda esa costa. El hecho de ser el primogénito varón de una antigua familia implicaba entonces y ahora una serie de particularidades, características, en definitiva, la manera en que se orientan los gustos y las aficiones. Siendo generosos puede hablarse de una inclinación hacia el refinamiento o la belleza artística y siendo malévolos de un afán por el entretenimiento. Sin embargo, aunque hablemos de entretenimiento, no se trata de perseguir mujeres o de emborracharse con una cuba, sino de unos gustos totalmente distintos a los de un manirroto errabundo. El beber desmedida y toscamente cual vagabundo descontrolado y caer en las redes de una mala mujer de familia poco recomendable, causando la vergüenza de padres y hermanos, es algo que se puede observar con frecuencia en los segundos o terceros hijos, pero en el primogénito varón no se da un carácter tan agreste, puesto que de generación en generación viene heredando una serie de bienes y una profesión a la que aferrarse, se forja en él una especie de espíritu conservador y suele tratarse de un sujeto extremadamente educado. Por todo ello, y a diferencia de lo que suele suceder con el segundo o tercer hijo, cuyo sentido de la diversión es la embriaguez más desordenada en el caso del primogénito, suele tratarse de una afición mucho menos embarazosa y por medio de ese entretenimiento casual la gente reconoce en él la aureola propia del primogénito de una familia de raigambre. Y además él mismo consigue sentirse embelesado en ese elevado estatus. ¿Qué mayor satisfacción puede pedirse? Nuestro hermano es muy aburrido, no tiene el menor espíritu aventurero, afirma la deslenguada hermanita que acaba de cumplir los 16 años y añade, es un cobardica. No, de eso nada. Le lleva la contraria al bruto de su hermano de 18, es todo un hombre. Este chico tiene la piel renegrida y es un tipo feo. Ante estos desconsiderados comentarios de sus hermanos, Taro Urashima no muestra especial enfado y se limita a responder con una amarga sonrisa. Dejar a la curiosidad que explote es una aventura y reprimirla realmente es también una aventura porque cualquiera de las dos cosas encierra peligro. En los seres humanos hay algo que se llama el destino. Pronunció estas palabras con un tono como si hubiera soltado una gran verdad difícil de comprender. Acto seguido, saliendo solo de la casa con las manos cruzadas a la espalda, comenzó a recorrer en un lento paseo la playa. Entre las aberturas de sus agitadas redes, he podido entrever los barcos de pesca que flotan.
Así iba recitando fragmentos de poesía propios de aquel refinado gusto del que hablamos, porque la gente no podrá vivir sin criticarse unos a otros, se decía, y ante tan simple pregunta agitaba la cabeza con paternalismo, pensando, aquí en la playa la flor de la aulaga, los pequeños cangrejos que se arrastran o los gansos que descansan en la bahía no me hacen la menor crítica. Así debería de ser también las personas. Cada uno tiene su particular estilo de vida. ¿Por qué no es posible que unos y otros respeten mutuamente su estilo de vida? ¿Por qué me esfuerzo en no molestar a los demás siempre? ¿Tienen que reprocharme algo? ¡Qué mundo tan fastidioso! Y soltó un apagado suspiro. Entonces escuchó una vocecita a sus pies. Oye, oye, Urashima-san, se trata de la problemática tortuga de marras de esta historia. No tengo especial interés en dármelas de sabelotodo, pero muchos tipos de tortuga, las que viven en agua dulce, tienen una forma totalmente distinta de las que viven en agua salada. La tortuga que vemos, por ejemplo, en las márgenes del estanque de Beten sacándose el caparazón mientras echa un sueñecito y que podemos llamar tortuga de las piedras, aparece de vez en cuando en los libros de los cuentos ilustrados, con Urashima montando en ella con la mano sobre la frente a modo de víscera y contemplando en la lejanía el palacio del dragón. Pero esta variedad se moriría de inmediato por asfixia si se penetrase en el agua salada del mar. En cambio, la tortuga del adorno nupcial llamado Shimadai, que imita el mítico monte Orai y que, junto a la grulla, se halla como protegiendo a la pareja central de ancianos como símbolo de la longevidad, 1000 años por la grulla y 10,000 por la tortuga, tienen todo el aspecto de una tortuga de piedras y apenas se ven casos de Shimadai con tortugas como el supón de agua dulce o el tamay marina. Por ello, no resulta imposible entender a los dibujantes que utilizan las tortugas de las piedras en el papel de guía de Urashima, pues el ser el Palacio del Dragón y el Monte Orai, lugares equiparables a la asociación de ideas, parece inevitable y sin embargo resulta antinatural pensar que con esas grotescas patas terminadas en garras puedan nadar en el mar e incluso bucear hasta sus profundidades. Necesariamente debe tratarse pues de una tortuga marina como las tamay, con los extremos de las patas en forma de aleta curvilínea para poder moverse con soltura removiendo el agua del mar. Pero otra vez surge aquí e insisto en que no pretendo dármelas de listo. Un nuevo e irritante problema, por lo que he escuchado en nuestro país, las tamay solamente se encuentran en el archipiélago de las Ogasawara, en las del rey Yu, en Taiwán y en general en las islitas del sur. Bien, bueno, alguien que encienda su micrófono y lea. En una costa del norte como la de Tango, es decir, en el mar de Japón y sus playas, lamentablemente la tamay nunca ha tenido el menor visto de aparecer. Por un momento, pensé en hacer que Urashima viviera en las Ogasawara, en las Ryukyu, pero desde el antiguo se dice que Urashima era natural de Mizunoe, en Tango y encima hasta que se conserva en aquella costa el templo sinoísta llamado Urashima Jinga, por lo que, por mucho que digamos evidentemente, los cuentos para niños son pura fábula. También desde un punto de vista de respeto a la historia japonesa, no se puede admitir tamaña barbaridad de una forma tan alegre. De alguna manera hay que conseguir que la tamay de Ryukyu o Ogasawara llegue hasta el mar de Japón. Pero entonces surge otro nuevo problema fastidioso, y es que los biólogos protestaron con el consabido. Desde luego, los literarios carecen del espíritu científico,
y me mirarán con desprecio, algo a lo que no estoy dispuesto. Y entonces me puse a pensar, ¿no habrá otras tortugas marinas aparte de las tamay que tengan las patas terminadas en forma de aleta curvilínea? ¿No había un tipo de tortuga roja de mar? Hará cosa de unos 10 años. Yo también voy haciéndome mayor. Pasé un verano alojado en un hotel junto a la costa de Numazu y en aquel entonces, en aquella playa, se formó todo un revuelo entre los pescadores porque habían pescado una tortuga roja de mar con un caparazón de 1.5 metros de diámetro, que yo vi con mis propios ojos. Recuerdo perfectamente el nombre de tortuga roja de mar, eso es. Hagamos que sea eso. Y si pudo llegar a la costa de Numazu, bueno, pudo también haber dado un rodeo por el mar del Japón y haber llegado a alguna de las playas de Tango, por lo que no creo que los doctos biólogos armen en gran alboroto por ello. Y si a pesar de todo me insisten en que si las corrientes marinas tal o cual, bueno, entonces ya no quiero saber nada más. Entonces diré que el hecho de que parezca en un lugar donde no debería es un gran misterio, por lo que no debe ser absoluto una tortuga corriente, sin entrar en mayores explicaciones. A fin de cuentas, el espíritu científico es algo que no siempre acierta en sus previsiones. En el fondo, la lógica o la razón, ¿acaso no dejan de ser meras hipótesis? Mejor no presumir. Bueno, el caso es que mientras albergaba su cuello, esta tortuga roja de mar, ya se me está trabando el nombrecito, así que a partir de ahora la llamaré simplemente tortuga. Miró a Urashima y dijo, «Hey, oye, creo que tienes razón en algo. Creo que tienes algo de razón. Yo te comprendo. Ah, eres tú. Pero si es la tortuga que salvé el otro día. ¿Qué haces otra vez merodeando por aquí?» Esta es la tortuga de la que se compadeció Urashima, diciendo, «Pobrecita», y que soltó en el mar después de comprársela a los niños que le estaban martirizando. Vaya, merodeando es una palabra poco amable. Te lo tendré en cuenta, joven señor, aunque te parezca que estoy merodeando. Desde entonces vengo día y noche a esta playa esperando a que venga el joven señor y poder devolver el favor. Esto es lo que se llama un pensamiento superficial, o quizá incluso imprudente. Si te vuelven a atrapar los niños, ¿qué vas a hacer? La próxima vez no saldrás con vida. No te des esos aires. Si me pillan otra vez, pues espero que me compres de nuevo. Usted disculpe este pensamiento tan superficial. Quería ver cómo fuese otra vez al joven señor, y por eso no hubo más remedio que venir. No hubo más remedio. Es el punto flaco por haberme sentido atraída. Por lo menos reconóceme este impulso desinteresado. Urashima sonrió con amargura y farfulló. Vaya, una tortuga más caprichosa. Ante lo cual la tortuga preguntó incisiva. ¿Pero cómo, joven señor? ¿No estamos incurriendo en una contradicción? A pesar de que hace un momento, cuando se trataba de sí mismo, andaba renegando de las críticas y ahora me dice que si pensamiento superficial es imprudente y finalmente, además, que sí caprichosa. ¿Acaso no está criticándome continuamente? Caprichoso es el joven señor, que yo también tengo en mi particular estilo de vida. ¿Eh? ¿Podrías respetarme eso un poco? Contraatacó con admirable habilidad. Lo mío no es una crítica, es una advertencia, respondió Urashima enrojecido. O mejor dicho, un consejo. Como se suele decir, los consejos son incómodos de escuchar, pero beneficiosos de seguir. Y el caso es que si no fuera tan presuntuoso, sería un buen tipo, murmuró la tortuga en voz baja. Bueno, yo ya no digo más. Móntate en mi caparazón, por favor. Urashima se quedó atónito. Pero, ¿qué estás diciendo? A mí no me gustan esas salvajadas. Cosas como el subirse encima de una tortuga solo pueden calificarse de chifladuras y desde luego no son modales en absoluto elegantes. ¿Y eso qué importa? Yo solo quiero llevarte al Palacio del Dragón como agradecimiento por haberme salvado el otro día.
Venga, móntate de una vez en mi caparazón. ¿Cómo? ¿El Palacio del Dragón? Preguntó soltando una risotada. No me andes con bromas, lo que pasa es que debes haber bebido sake y estás borracha. Vaya, una barbaridad que has soltado. El Palacio del Dragón es nombrado desde tiempos antiguos en los poemas, y se dice que procede de los cuentos tradicionales chinos, pero es un lugar que no existe en este mundo, ¿entiendes? Podríamos decir que es un hermoso lugar con el que hemos soñado los poetas y la gente culta desde los tiempos antiguos, explicó un tono pomposamente educado. Ahora le tocó a la tortuga el turno de la risotada. Esto es el colmo. Bueno, la conferencia sobre la poesía y la escucharé después con calma. Pero ahora confía en lo que te digo y móntate en mi caparazón. Por lo que se ve, tu problema es que desconoces el sabor de la aventura. Vaya, sí que tú también dices las mismas groserías que mi hermana. Ciertamente que no gusto de eso que llaman aventura. Eso es por poner un ejemplo, como los juegos malabares, algo vistoso pero de baja estrofa, o incluso puede decirse que es algo impropio, que rompe las reglas, una falta de resignación ante el destino, un desconocimiento de la tradición, tan apreciable como una serpiente para un ciego, una dolorosa ofensa de los caballeros de la elegancia ortodoxa, incluso podríamos decir que desprecio a nosotros. No pienso apartarme del sereno camino que marcaron nuestros predecesores. Ja, 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 estalló la tortuga. Ese camino de los predecesores precisamente no fue un camino de aventura, quizá el ejemplo de la palabra. Y ah, aventura ha sido desafortunado, ya que produce tan sucia y salvaje impresión como el olor a sangre, pero ¿qué tal si lo cambiamos a capacidad de creer? Solo aquel capaz de creer que en el lado opuesto de ese valle crece una flor hermosa. Puede aferrar sin ningún titubeo la retorcida liana y cruzar al otro lado. La gente puede pensar que es como un juego de malabar y unos lo aplaudirán y otros lo despreciarán por considerar que se trata de un mero afán de presunción, pero de ningún modo es algo que pueda compararse con los malabarismos de un maestro de la acrobacia. El que se aferra a la liana para cruzar al otro lado del valle simplemente quiere ver la flor que crece al otro lado. No tenía ni por un momento un pensamiento tan vulgar o pretencioso como el de estoy corriendo una aventura. ¿De qué aventura puede presumir? Esos no son más que tonterías. Él tiene fe, está completamente seguro de hallar la flor, y a eso, por darle un nombre, lo llamamos aventura. Cuando digo que careces de espíritu aventurero, lo que significa es que careces de la capacidad de creer. ¿Tener fe es baja estrofa? ¿Tener fe es apartarse del recto camino? Por lo visto, vosotros, los caballeros, vivís teniendo una gala, vuestra propia incredulidad, lo cual complica las cosas, y eso no tiene que ver con ser más o menos inteligente. Es algo mucho más vulgar, se llama mezquindad. Es la prueba de que lo único que se piensa es en no salir perdiendo, pero puedes estar tranquilo, nadie te va a pedir nada. Lo único que os pasa a la gente como tú es que no sabéis aceptar sin más amabilidad ajena. Enseguida pensáis que en lo molesto que resulta luego de devolver el favor. Ya veo que el elegante caballero en el fondo lo que es un mezquino. Y les dejo que alguien más continúe la lectura. Bien, ¿alguien más? Rosario, vamos, Rosario. Buenos días, ¿sí se escucha? Sí, sí te escuchamos. Pero qué cosas tan terribles dices. Me vengo a la playa para no escuchar a mis hermanos menores soltar mil y una cosas sobre mí. Y ahora, hasta la tortuga a la que salvé añade una serie de críticas igual de maleducadas. Por lo visto, aquellos tipos que no sienten en su interior el orgullo de la tradición se dedican a saltar
todo lo que les apetece. Podemos llamarlo desesperación. Yo sé muy bien lo que pasa. No está bien que sea yo quien lo diga, pero entre vuestro destino y el mío hay una gran diferencia de nivel, una diferencia de sitio desde que nací. Yo no tengo la culpa. Es algo que me ha sido otorgado por los cielos, pero parece que vosotros tenéis envidia. Decís esto y aquello para hacer descender mi destino hasta el nivel del vuestro. Por los designios de los cielos no pueden ser interferidos por los mortales. Seguramente cuentas una trola increíble, como lo que me vas a llevar al palacio del dragón, porque planeas tener conmigo el gratitud. Ya está bien, comprendo perfectamente todo lo que pasa, así que deja de esforzarte en vano y vuelve a la vez y cuenta antes de tu morada del fondo del mar. Después de tener molestado en salvarte, vas a echarlo todo a perder y te vuelven a atrapar los niños. Sois vosotros los que no sabéis aceptar ni más la amabilidad de Dios. Ja, ja, ja. Rió descaradamente la profesora. Usted perdone que se haya tenido que molestar en saludarme. Esto no es lo que no me gusta de los caballeros. Cuando ellos prodigan su amabilidad, se trata de una gran virtud, aunque en el fondo confíen en recibir alguna recompensa por ello. Híjole, Rosario, otra mucho. ¿Sí? ¿Sí? Miren, miren, ¿qué les parece? Esta lectura tiene, pues como el fin, digamos, o este texto de mostrarles, pues, los elementos característicos del cuento, de una historia, ¿no? Como esta historia de Urashima puede haberse contado durante muchos siglos y desde luego proviene de un tiempo muy alejado de nosotros, lectores del siglo XXI, pero podemos reconocer claramente cómo primeramente es una narración, podemos leerla, creo que podemos entenderla sin dificultad y vean todo lo que llevamos, no llevamos ni la mitad del texto y todos los temas que aparecen, ¿no? La crítica hacia las personas y bueno, y es un texto que se puede entender sin dificultad, ¿no? Y seguir lo que le sucede a Urashima, los cambios. Fíjense, y esto quiero que lo tengan en cuenta cuando lean algo. Ustedes, cuando lean un cuento o cuando lean una novela, tienen que ubicar a los personajes y tienen que ir siguiendo las transformaciones que va teniendo ese personaje a lo largo de la historia, ¿no? Aquí en este texto, pues vamos viendo los cambios de Urashima, de él mismo y de todo cuanto lo rodea. Entonces, vamos a hacer esto. La lectura está un poco larga, empezamos casi media hora después. ¿Qué les parece si ya con calmita como tarea, porque sé que también ya es hora de desayunar, a lo mejor ya le están chillando las tripas, terminan de leerla, ¿sí? Y el viernes retomo el texto y ya vemos algo de las características para hablar del mundo que se está narrando, de los personajes y un poco del tiempo. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, de pero con la acuerdo. promesa que lo van a terminar de leer. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, porque no quiero que se aburran ahorita porque sí, no vamos ni a la mitad del texto, ¿vale? Bueno, entonces, pues espero pues que hayan pasado bien en esta, no sé si fue en hora y cuarto, hora y media, y les pido de antemano una disculpa, anoche que le estaba mandando los correos, pues todo estaba bien con la computadora y en la mañana, bueno, todavía es mañana, hace ratito, pues ya y sigue sin estar lenta, ¿no? Pues espero que disfruten lo que resta del fin de semana, que sea
buen fin de semana provechoso. Y es un fin de semana largo porque el lunes pues no hay clases, hay un puente que se atravesó, y que lo aprovechen, ¿no? Que lean algo de lo sugerido, que hagan su texto de presentación y como lo dijimos ayer, nos estaríamos viendo el viernes. ¿A qué hora quedamos? A las 9, ¿no? A las 9 de la noche. ¿Sale? Cualquier Sí, a ¿No las duda era a que las 8 tengan el viernes? el viernes a las 9 de la noche, el próximo viernes. Ah, ¿Sale? sí. Sí, ya fue la hora que quedó para nuestras sesiones futuras. ¿Sí? Pues bueno, pues espero hayan disfrutado esta sesión. Y pues que estén aquí el viernes, que se hayan llevado un buen sabor de boca en las 2 primeras sesiones y los haga que regresen el viernes próximo. Dafne, Maestro, perdón, ¿me puede repetir el tema de la lectura? el título, Ajá, por favor. La historia de Urashima. Estamos leyendo la versión de Ciudad Seba. Gracias. Muy bien, Dafne, la historia de Urashima. Bueno, pues que El tengan link muy feliz está, sábado. perdón, Diego, el link está compartiéndolo un compañero en los mensajes del chat. A ver, ese El link link, para el ¿cuál es? cuento. Ya está, ese mero, la historia de Urashima. Ese mero. Es el que hay que leer de Osuma Dazai. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, Julio. Te lo agradezco mucho. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Cualquier cosa me escriben por la plataforma o me mandan un correo, ¿vale? Hasta pronto. Que tengan muy bonito sábado. Bye, bye. Hasta luego igualmente, maestro. Bye, bye, Michelle. Gracias igual.